Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos al terror, bienvenidos a Noche de Lobos, bienvenidos a este espacio del que llevamos un poquito, lo teníamos un poquito olvidado, ¿no? Lo teníamos olvidado. Y vengo con una de las películas por excelencia del cine de terror. Y padre casi de las películas de cine de terror psicológico, es decir, de esas películas que producen en el espectador, incluso después de verlas, miedo, pavor. Una película que se hizo, además, mítica y que cuyo director o eh, no es otro ni más ni menos que Wes Craven, que ha sido padre de muchas cosas, o sea, ha sido padre de muchas sagas míticas, entre las que yo, pues bueno, pues destacaría, ¿no? Esta, que es Pesadilla en el Street, pero no me olvido de películas como Bendición Mortal, no me olvido de Amiga Mortal o Hibernado Vivo, no me olvido tampoco de la saga de Scream, y no me olvido de su pequeña participación en la saga Wishmaster, ¿no? Pero sin duda alguna, yo creo que Scream y Pesadilla en el Street pues son de esas películas que tienen que estar reconocidas, ¿no? Y, y creo que es más que cierto que junto a David Cronenberg y John Carpenter pues estaría, digamos de alguna manera, yo creo que Cronenberg, Carpenter y Wes Craven son imprescindibles para entender el cine de terror contemporáneo. No digamos actual porque, bueno, el cine de terror actual pues se ha desvirtuado mucho, ¿no? Pero para entender lo que es el cine de terror o el concepto de cine de terror, sí hay que tener en cuenta estos tres personajes, ¿no? Y sobre todo Wes Craven, que tiene una historia bastante interesante, ¿no? Yo me vi su documental y la verdad que es un tipo muy, muy, muy interesante. Un tío con un coco bien manido de filosofía, de conocimiento de la psique, y sobre todo de conocimiento de lo que le puede gustar y disgustar al ser humano, ¿no? Entonces, Craven creó algo que muy pocos son capaces de crear, ¿no? Y como he dicho, ¿no? Junto a Cronenberg o a Carpenter, que son genios, y que el día que los perdamos, pues bueno, se perderá ese legado o esa parte de originalidad que tienen eh, estos directores que no tienen los de ahora, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de Wes Craven, ¿no? Que nació en Cleveland, en Ohio, el 12 de agosto de 1939, en Los Ángeles, California, y que murió el 30 de agosto de 2015, ¿no? Fue guionista, novelista, director de cine estadounidense y conocido por ser el creador de numerosas películas de terror, pero es más conocido por ser el creador de los personajes de Freddy Krueger de la saga A Nightmare on the Elm Street o Ghostface de la saga Scream. Sus creaciones de mayor éxito fueron las sagas Pesadilla en el Street,
incluyendo el personaje de Freddy Krueger y Scream, aunque otros trabajos suyos fueron The Last House on the Left en 1972, The Hill Have Ace en 1977 o Daily Friend en 1986. También es reconocido por plasmar del cómic al cine The Swan Thing de 1982 en 2 películas. Entre los actores con los que trabajó figuran Johnny Depp en Pesadilla en el Street, Sharon Stone en Daily Blessing o Bruce Willis en el episodio de Twilight Zone cuando eran prácticamente desconocidos. A lo largo de su carrera obtuvo 12 premios en festivales de Sitges, Aboirás, Infanlas Porto y 8 nominaciones en certámenes como Cannes o los premios organizados por la revista Cahiers du Cinema, ¿no? Craven, que nació, como decía, en Ohio, que era hijo de Caroline y de Paul Craven, y tuvo una estricta educación bautista, aunque se declaró ateo. Bueno, cosas que suelen suceder, ¿no? Craven obtuvo su licenciatura en inglés y en psicología, y este es el dato importante. Este tío estudió psicología en la Universidad de Wheaton, en Illinois, y una maestría en filosofía y escritura en la Universidad Johns Hopkins, ¿no? Antes de realizar su primer trabajo en la industria de cine como editor de sonido para una empresa de postproducción de Nueva York, Craven impartió brevemente clases de inglés en la Westminster College y fue profesor de humanidades en la Clarkson College of Technology, ahora Universidad de Clarkson en Potsdam, Nueva York. Comenzó su carrera como director a los 70 años con películas de escasos medios y controvertidas imágenes muy explícitas para la época, lo que le valió la fama de director truculento. Una de sus primeras películas como director y guionista es una película pornográfica con el seudónimo de Abe Snake, en la cual también actuó, aunque no fue acreditada en el reparto, ¿no? Su debut oficial como director fue con la película The Last of the House of Led, The Last House of the Led de 1972, disculpadme, que tuvo un amplio e inesperado recorrido comercial, y debido a la crudeza de la historia narrada vagamente inspirada en la película El manantial de la doncella de 1960, dirigida por Ingrid Bergman, y los problemas que tuvo con la censura cinematográfica, sufrió un cierto ostracismo con el que tuvo que reinventarse. En la actualidad es considerada una película de culto que narra la venganza de un padre, narra la venganza que un padre perpetra contra los asesinos de su hija, que involuntariamente recalan en la casa del hombre donde se hallan tras cometer el asesinato, ¿no? Luego su siguiente película fue otra de terror llamada Hills Have Ace de 1977, que por sus buenos resultados tuvo varias continuaciones como The Hills Have Ace 2 o Mind Reaper en 1995, y también con posterioridad se realizaron nuevas versiones de su película en The Hills Have Ace en 2006 y su secuela en 2007, considerada una de sus obras fundamentales, y también es categorizada como una película de culto que confronta los roles familiares entre una familia tradicional y otra familia disfuncional que practican el canibalismo y residen en el desierto de Nevada. Tras una breve incursión en el telefilm Stranger in Our House de 1978, interpretado por Linda Blair, la niña del exorcista, su siguiente incursión en la gran pantalla fue Daily Blessing, digamos Amiga Mortal, interpretada por Ernest Borgnine, Maren Mensen, Susan Baker y Sharon Stone en su debut en la gran pantalla, que se trata de una película de terror ambientada en una pequeña comunidad religiosa fundamentalista en la que la protagonista, una joven viuda, paulatinamente empieza a desarrollar la sospecha de que los miembros de la comunidad albergan planes secretos. Pero no fue hasta 1980, y aquí es hacia donde queríamos llegar, escribió el guión de A Nightmare on Elm Street, o Pesadilla en el Street, y recorrió multitud de estudios, productoras, buscando a alguien que le interesara el proyecto, siendo rechazada en multitud de ocasiones por parecer una película demasiado surrealista y sin credibilidad.
Digamos que al final New Line Cinema aceptó financiar el proyecto, teniendo un amplio éxito a nivel mundial, a raíz de la cual se rodaron varias secuelas, ¿no? Y sin prácticamente casi su intervención, ¿no? Digamos que la primera fue la única en la que intervino como director, ¿no? Y el director posteriormente la reprobó al considerar las malas continuaciones y que habían destruido el espíritu de su idea original. Esto no impidió que participara como productor en A Nightmare on Elm Street, Dream Warriors de 1987 y como director en The Wes Craven de La Nueva Pesadilla, ¿no? Wes Craven New Nightmare. Las obras de Craven tienden a compartir una exploración común por la naturaleza de la realidad, por ejemplo en Pesadilla en Street, trata de las consecuencias de los sueños en la vida real. La nueva Pesadilla roza pero no acaba de romper la cuarta pared al haber una actriz interpretándose a sí misma, que es Heather Langenkamp, y que es perseguida por el villano de la película en la que una vez actuó. Y digamos que en un momento en la película vemos el proceso del contexto, ¿no? de Wes Craven en una secuencia de comandos que él mismo ha escrito, ¿no? Y incluye la conversación exacta que él ha tenido con Heather, como si el guión estuviera siendo escrito mientras la acción se está desarrollando, ¿no? Luego hizo otra película que se llamó La serpiente y el arco iris, que representa a un hombre que no puede distinguir entre las visiones de pesadilla en realidad, y Scream, en la que los personajes con frecuencia se refieren a películas de terror en situaciones similares a lo que les ocurre. De hecho, voy a tratar de considerar de ver Scream, sobre todo esta nueva, para ver si se parecen a las anteriores o mantiene el espíritu o se mantiene en tal. Yo con Scream tuve un cabreo monumental, o sea, y fíjate que estamos hablando de, o sea, que todavía no hemos llegado a la película, ¿no? Pero yo con Scream tuve un cabreo monumental. O sea, porque si digamos que en Pesadilla en el Street lo consideraba Wes Craven un genio, si en Pesadilla en el Street lo consideraba un genio, repito, en Scream me parecía todo lo contrario. Creo que o fue una saga que yo no entendí o fue una saga que yo no llegué a comprender, ¿no? Pero sí me apasionaba mucho Pesadilla en el Street, ¿no? Él contaba en un documental, hablando de esto un poco, que para inspirarse en el personaje de Freddy Krueger recordó algo que él había visto en su infancia y que le causó terror, que fue la cara de un hombre desfigurado, ¿no? Y a partir de ahí pues desarrolló la historia. Como digo, en un tío que a haber estudiado psicología pues había explorado bien la psique humana y sabía por dónde crear terror, ¿no? A mí fue una película que me costó muchísimo ver. Y me explico porque yo a los 6 años a Freddy Krueger lo tenía absoluto y total pavor. De hecho, durante la época de los 80, cuando se estrenó la película, recuerdo que en mi infancia los niños, y no solo los niños, los adolescentes, pues se iba creando una leyenda urbana en torno a Freddy, ¿no? Se llegaba a decir que Freddy existía, que Freddy si se le podía llegar a invocar, ¿no? Y demás, ¿no? Cosas que forman parte de leyendas urbanas, ¿no? O sea, fijaros el estrago que esa película hizo en la juventud de los 90, o sea, en la juventud de los 80, perdón. O sea, donde la gente llegó a pensar que Freddy Krueger realmente existía y que si te dormías
te podía aparecer en sueños y que incluso matarte, ¿no? O sea, y todo esto era consecuencia de un guión escrito por 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 Wes, ¿no? Por Wes Craven, ¿no? Entonces, imaginaos, ¿no? Cómo esos conocimientos de psicología llegaron a impactar y a causar estragos. Yo recuerdo que había gente, incluso lo veías alguien disfrazado, caracterizado y te daba miedo. O sea, era un tío que imponía, ¿no? Y como digo, formó parte de este elenco, ¿no? De personajes de terror, como fue Leatherface, de la matanza de Texas, como fue Michael Myers en Halloween, como fue Jason Voorhees, ¿no? Él forma parte de ese elenco de grandes, de grandes asesinos en serie, ¿no? Y grandes asesinos macabros del cine de terror, ¿no? Entonces, yo como digo, es un personaje interesante, alguien que a nivel psicológico pues, realmente me encantó y que desarrolló esta película, ¿no? Desarrolló A Nightmare on Elm Street, película de 1984. Yo sé que hay gente que no le gustan las secuelas, yo lo puedo entender, pero es que a mí, por ejemplo, Dream Warriors me gusta, pero me gusta más la 4. ¿Entiendes? Quiero que lo entendáis, ¿no? Entonces, a mí la 4 porque tiene cosas. Tiene cosas que a mí me llamaron la atención, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues, o sea, yo creo que, bueno, The Dream Master es para mí de las favoritas, aunque yo entiendo que Dream Warriors, que es la precuela del anterior, pues le guste más a la gente. O sea, a mí las dos me gustan, tanto la 3 y la 4. Ya la 5 no me gustó y bueno, Pesadilla final, la muerte de Freddy, pues bueno, tiene momentos divertidos y demás. La nueva Pesadilla, me gusta mucho la caracterización, pero llevar a Freddy a que se convierta ya en real, que yo creo que está basada en eso, en lo que estaba contando hace unos minutos, ¿no? Del tema de que se llegó a convertir en un fenómeno social, que se convirtió en algo real durante un tiempo para cierta gente de la época de los 80. O sea, había gente que bromeaba con esto, que hacía coñas con esto, había gente que tenía pavor, había gente que había visto la película y no quería verla más. Y como digo, a mí me costó. Ahora, luego, bien, cuando yo ya tenía 12, 13, 14 años, me veo la primera película y aún así sentía miedo, luego veo las secuelas y ya hasta me cae bien Freddy y luego ya veo las últimas y ya me escojono de Freddy, pues eso es lo que había, ¿no? Pero bueno, vamos con esta película, vamos a hablar ya de la película en sí. Yo creo que ya os he hablado bastante del tema y nos hemos extendido, pero creo que es una película que merece que nos extendamos un poco, ¿no? Y que no digamos, bueno, pues mira que pues Freddy, bueno, es un tío que lo queman y nada, y los padres se cabrean y nada, y lo meten en una fundición y el tío revive, no sabemos por qué, y aparecen los sueños de los niños y se los va cargando, ¿no? Bueno, los niños, los adolescentes, ¿no? Ese podría ser el resumen, ¿no? Pero yo creo que es que tiene mucha más miga y que tiene mucho más contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos con ella. Yo, como digo, el remake este que hizo el tío de que sale en la película de Watchmen, que no me parece mal actor, que no me parece mala historia. Eh, yo creo que no entendieron el contexto. Eh, quisieron hacerlo como la primera, no lo hacen mal, pero la caracterización es horrible de por sí. Horrible de por sí. Meter a Robert Englund, que es un personaje carismático, pero carismático, a más no poder, y que no tiene nada que ver, nada que ver. Yo la verdad, yo lo digo sinceramente, ¿no?
que yo a Jakey Early Harley no tengo nada en contra de él. Yo creo que tenía una cara peculiar para hacer de cualquier otro, pero no de Freddy. Que la película de 2010 tiene la música de Steve Jablowski, que está hecha con la producción de Michael Bay y demás. Pero es que no da la talla con respecto a la primera. Es que Robert Englund es Freddy. Robert Englund era icónico. Era un tío que participó en la serie de V, Los Visitantes, serie que también se nos traía. Bueno, pero aquí digamos que hacía de miembro de la Resistencia, ¿no? Y aquí supieron darle tenía un rostro peculiar para hacer de Freddy, pues es que además luego tenía cierto carisma. Es decir, Freddy, que yo entiendo que Wes Craven no esté de acuerdo en que las secuelas de la primera pues fueran, digamos, se salieran de la línea argumental que él había propuesto, pero es que, como dicen, ¿no? Hay dos Freddys. Está el del Freddy de la película de 1984 y luego el Freddy que todo el mundo conocemos, que ya incluye el carisma y el sarcasmo. Entonces, deja de dar miedo para parecerte un personaje guay, ¿no? Y que formó parte de la historia, como digo, de las películas estas de terror, de slashers, etcétera. Entonces, para mí fue un personaje icónico. Para mí Robert Englund era y seguirá siendo Freddy. Y siento que la película interpretada por Jake L. Harley pues no llegará a donde ellos pretendían. Pues es que no podían llegar. Freddy y eso no se toca. Eso no se toca. Bueno, como decía, ¿no? Vamos a hablar de la película en concreto, pero también vamos a hablar de la saga general, ¿no? Como he dicho, acabo de hablar de la película de 2010. Pero bueno, vamos al grano, al lío, porque me estoy extendiendo, aunque, como digo, comprimir todas estas películas en un vídeo, pues requiere de tiempo, ¿no? Y vamos para allá, ¿no? Muy bueno, el título se llamó Pesadilla en el Street, solo en España y en Perú. En México se llamó Pesadilla en la calle del infierno. En Argentina se llamó Pesadilla en lo profundo de la noche. En Venezuela se llamó Pesadilla de la calle del infierno. En Chile se llamó Pesadilla en la calle El, sin Street. Y en Colombia se llamó Pesadilla sin fin. Sin comentarios. Película de Wes Craven, producción de Robert Sayer, diseño de producción de Greg Fonseca, con guión de Wes Craven, con la música de Charles Bernstein, que acompaña muy bien, fotografía de Jack Heiklin, que es buena fotografía. Lo que pasa es que, como digo, pues tampoco hay mucho que ver, porque realmente Freddy solo aparece en los minutos finales de la película, es decir, hasta el momento no, digamos que durante el filme no te lo quieren revelar hasta el final, ¿no? Montaje de Rick Zane y Patrick McMahon, escenografía de Anne H. Ahrens, vestuario de Dana Lyman, protagonistas John Saxon, Romy Buckley, Heather Langenkamp, Amanda Weiss, Jisoo García, Johnny Depp y Robert Englund. Película del año 1984 que se estrenó en noviembre de 1984 de manera limitada y pertenece al género de terror, slasher y sobrenatural, sobre todo sobrenatural, con una duración de 91 minutos, producida por New Line Cinema y Mediahome Entertainment con Smart X Pictures y distribuida por New Line Cinema. Y fijaos que una película de 1,8 millones llegó a alcanzar 57 millones.
esta primera entrega. Eso es un exitazo, sin duda alguna. Bueno, como decía, ¿no? La historia, pues ya lo he contado más o menos por encima, pero bueno, lo voy a contar un pelín más detallada, ¿no? El 22 de marzo de 1981, en la ciudad de Springwood, en Ohio, la adolescente Tina Gray Amanda Weiss tiene una horrible pesadilla en la que es perseguida por un hombre que lleva un jersey rojo y verde, un sombrero y un guante con cuchillas en su mano derecha. La persigue por un cuarto de calderas que parece no acabar hasta que la atrapa y ella despierta gritando. Al día siguiente se da cuenta de que su amiga Nancy Thompson ha tenido el mismo sueño. Esa noche Tina y Nancy, el novio de esta, que es Glenn Ladd, Johnny Depp, tienen una fiesta nocturna para distraerla sus pesadillas. El novio de Tina, Rod Lane, Jesús García, se cuela en la fiesta y se acuesta con ella. Rod duerme, pero Tina se levanta y empieza a caminar, y pronto descubre que está soñando y que el hombre de la pesadilla le persigue de nuevo. Ron se despierta por el movimiento y la destapa y ve como unas navajas invisibles cortan a Tina, que es brutalmente levantada por el techo mientras da vueltas por la habitación. Llegan Nancy y Glenn y ven que Tina está muerta, ¿no? Eh, Como digo, es difícil que no la hayáis visto, pero es una escena acojonante la de eh, la de Tina, cuando que se supone que, bueno, girarían todo para que, o sea, sería una habitación giratoria para hacer que andaba por el techo, pero es espectacular como queda, como digo, esos efectos prácticos de antes que me resultan una maravilla, ¿no? Y luego, como digo, no vemos a Freddy hasta el final de la película, ¿no? Y luego ya, bueno, ya Freddy, pues, ¿qué vamos a decir, no? Ya el tío ya estaba en lo alto, ¿no? Como digo, Freddy pues se convirtió en una serie de películas del género terror slasher. También hubo cómics, hubo juegos, hubo novelas, pero todas basadas en el largometraje de 1984 que fue dirigido por Wes Craven, ¿no? De hecho, como digo, hubo una serie de terror que se emitió aquí en España que se llamaba Las pesadillas de Freddy. Y luego, pues bueno, tuvo un crossover con Jason Burgess de las películas de Viernes 13, ¿no? Bueno, las películas, como digo, todas fueron por contaros algunas pequeñas curiosidades, ¿no? Pues bueno, los cómics se llamaron, hubo un cómic que se llamó A Nightmare on Elm Street, The Beginning, eh, Pesadillas en el Street, las pesadillas del Street, eh, de Freddy Krueger, o sea, se llamó Pesadillas en el Street, Freddy Krueger, Seven Twisted Dreams y The Highway de Lost Road, ¿no? Luego hubo Freddy contra Jason, y luego hubo Freddy contra Jason contra Ash, Nightmare Warriors y Freddy vs Jason versus Michael versus Leatherface, ¿no? Esos fueron los cómics. Hubo un crossover todavía mucho mejor, que eran Freddy contra Jason, contra Michael, contra Leatherface, o sea, una bestialidad, ¿no? Esperemos que algún día que llegue, pero bueno, ya difícil porque no creo que Englun esté para muchos trotes. Y como digo, bueno, luego las películas se llamaron Pesadilla en el Street de 1984, Pesadilla en el Street 2, La venganza de Freddy, película que a mí no me termino mucho de llamar, la del 85. Luego estuvo Pesadilla en el Street, Dream Warriors o Los Guerreros del Sueño de 1987, película muy buena. Luego estuvo Pesadilla en el Street, Dream Master de 1988, que me encantó. A mí me encantó por la música, por cómo empezaba todo.
Muy buena, muy buena. Para mí muy buena, aunque todo el mundo dice que la 3. O sea, yo opino que las dos. La 3 y la 4 me parecen buenas. La 5 ya, la de Dream Child, me parece un coñazo mañanero. Sobre todo porque aquí nos cuenta la historia de que, bueno, de cómo la madre de Freddy fue violada dentro del hospital psiquiátrico y de ahí nació él y tal, y no sé qué, ¿no? Que era fruto de una relación de abusos sexuales a una monja, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tenemos esto de Wes Craven, bueno, luego tenemos la muerte de Freddy, que se supone que es la hija que se lo tiene que cargar, o sea, la descendiente de Freddy, porque Freddy tuvo una hija con su mujer. Y luego tenemos esta de Wes Craven, que es la nueva pesadilla, en la que él, Wes Craven, pues intenta ya llevarnos a Freddy a un marco de lo real, ¿no? Tampoco me llamó mucha atención. Y luego tuvimos el Freddy vs. Jason, ¿no? En 2003. Y luego tuvimos este remake de Pesadilla en el Street, que fue en el 2010, ¿no? Luego tuvimos las pesadillas de Freddy, que era la serie de televisión que hablaba, que fue desde los años 88 al 90. Y luego hubo dos videojuegos, que fueron A Nightmare on Elm Street en 1989 y Mortal Kombat, el videojuego, que era venía en el Combat Pack como DLC en 2011, ¿no? Los directores cambiaron mucho porque, como digo, solo estuvo Wes Craven como director en la primera. En la segunda estuvo Jay Solder y David Cheskin. En la tercera intervino ya como director Wes Craven en Dream Warriors, Wes Craven con Frank Darabont, Charles Russell y Bruce Bernard. Y luego como productor ejecutivo estuvo junto a Rennie Harlin, que hizo la cuarta. Luego Steve Hopkins en la quinta, Rachel Tallahassee en Pesadilla Final de la Muerte de Freddy, y luego volvió en la nueva Pesadilla. Luego Freddy vs. Jason la hizo Romillo y Samuel Bayer hizo esta nueva entrega o reboot de Pesadilla en el Street. Yo creo que Freddy es un personaje altamente icónico. Como digo, a mí de la 3, o sea, de la 4, por ejemplo, la escena que sale con el perro en el sitio este de la chatarra, ¿no? Con el negro, que es el único, uno de los dos supervivientes que quedan de, de Dream Warriors, ¿no? De repente dicen aquella frase mítica de no tenéis que haberme enterrado, no estoy muerto. Luego Kristen, ¿no? Que es otros personajes bastante icónicos de la saga. Quiero decir que para mí Craven dejó un marco y un legado de películas, y yo creo que esta película fue fundamental, una película que a mí me causó miedo, me causó terror en su momento, y que creo que es una de esas películas especiales que no tienen que pasar ningún momento desapercibidas. Yo creo que yo sé que para el público más joven pues son películas que no tienen trascendencia o que son de risa o demás, pero puedo asegurar y aseguro que en su momento, en los años 80, esta película causó cierta conmoción y cierto shock a nivel mental, ¿no? Simplemente, como digo, pues como os he dicho antes, ¿no? La trama se refiere a 4 adolescentes que viven en una calle de una ciudad ficticia de Springwood, en Ohio, que son invadidos y asesinados en sus sueños, y que son asesinados, y que por lo tanto, una vez son asesinados en sus sueños, son asesinados en la realidad por un asesino quemado y con un guante de cuero afilado, ¿no? Se trata de la primera aparición, como decía, del paradigmático psicópata del cine de terror y slasher adolescente de los 80, Freddy Krueger, interpretado por Robin Englund, quien dio
vida al personaje en otras 7 secuelas más y en una teleserie. La película fue un éxito de crítica, revitalizando el género slasher, muy desgastado en la época y uno de los sleeper hits de 1984, ¿no? Como digo, recaudó casi 26 millones de dólares en taquilla, con un coste de producción inferior a 2 millones, y salvando de esa forma a su productora New Line Cinema de la quiebra, ¿no? Su enorme rentabilidad se tradujo en una larga franquicia de secuelas, igualmente taquilleras, que encumbraron a Freddy Krueger como un símbolo de la década, a diferencia de sus secuentes entregas que potenciaban el humor negro del personaje y que a mí me hicieron gracia. En esta Krueger, sin perder la vena humorística, mantiene la seriedad de un onírico asesino implacable y peligroso que disfruta haciendo sufrir a sus víctimas. Ello dotó a la película de una sensación de angustia notable. Y como yo creo que poco más hay que decir, que esta película, pues bueno, pues tiene ese jovencísimo Johnny Depp, que había que darle un repaso a toda la saga, que era imprescindible, que bueno, que los minutos que se han invertido para hacer esto, y las notas que he tomado para poder hablar y desarrollar más o menos esta franquicia, pues están bien invertidas. Para mí me parece un homenaje, yo, como digo, me quito el sombrero, nunca mejor dicho, por Freddy Krueger, por Robert Englund, y como digo, franquicia que ha sido un placer ver y disfrutar de este hombre que ya ha desaparecido de nuestras vidas, que es Wes Craven. Bueno, veremos qué pasa con Scream, a ver si consigo entenderla de una puñetera vez y ver si recupera por lo menos el espíritu de la primera, ¿no? Y nada más, gente, nos vemos en un próximo vídeo. Espero que hayáis disfrutado de esta Noche de Lobos. Seguiremos trayendo películas de terror, seguiremos trayendo cosas míticas, seguiremos trayendo buenos recuerdos y seguiremos compartiendo en este canal. Y nada más, espero que paséis bien, que disfrutéis del fin de semana. Hasta luego.